John Bolton, asesor de seguridad de Trump, ha dicho en una entrevista para Fox Business, con ese aplomo de los gángsters que están en conversaciones con las principales compañías estadounidenses para textualmente producir el petróleo en Venezuela. Una posibilidad que, añade este político, marcaría la diferencia. Al igual que pasó en Irak, lo que quieren de Venezuela es su petróleo. Bolton ha añadido, es una oportunidad de negocio. Tenemos mucho en juego haciendo que esto salga de la manera correcta, es decir, derrocando a Maduro. Estos asesinos y todos los que les apoyan aquí y allá están provocando una guerra otra vez para robar petróleo. Casado, que preside un partido con 1000 imputados por robarnos, a nosotros, los españoles, y que tiene una sede pagada con dinero robado, apoya la guerra en Venezuela porque debe decir es que será mejor robar fuera que dentro. Los muertos fuera molestan menos todavía que los de casa. Además, Casado ya tiene experiencia, porque después de negociar regalos de Gaddafi a Aznar, con el que tenía una relación muy estrecha, con Gaddafi, también con Aznar, colaboró intelectualmente con lo que allí pasó, justificando todas las mentiras que terminaron con la destrucción de Libia y el asesinato de Gaddafi. ¿Qué sentido de la amistad, Casado? El 17 de febrero de 2011 se iniciaron las protestas en Libia. Por supuesto, en nombre de la libertad, Gaddafi había enriquecido a Aznar, había enriquecido a Sarkozy, pero los planes norteamericanos eran otros. Habían señalado a 5 países con petróleo. Y Gaddafi, el amigo de Occidente, pues pasó a ser un dictador a derrocar. 19 de febrero de 2011 se creó un gobierno paralelo en Bengasi. ¿Os suena? Por supuesto, apoyado por Estados Unidos, por Canadá y por los de siempre, incluido, claro, el PP. El 21 de febrero sale una noticia fake de la plaza de Trípoli, donde supuestamente los rebeldes libios habían tomado la capital del país. Mentira, igual que todas las mentiras de la guerra de Irak. El 27 de febrero, reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. Y ese mismo 27 de febrero, ¿qué hace Estados Unidos? Igual también os suena, congela los activos de Libia en el mundo. Entre el 1 y el 18 de marzo de 2011 hubo enfrentamientos en las calles entre el gobierno y los opositores libios. Estos, por supuesto, apoyados por mercenarios contratados por los Estados Unidos. El 19 de marzo, Estados Unidos y el Reino Unido lanzan más de 200 misiles a Libia. Hoy, Libia, a la que bombardearon en nombre de la democracia, está en ruinas. Han muerto cientos de miles de libaneses, cientos de miles. El país está partido, no hay ni rastro de democracia. Más de 1,3 millones de libios, de un país de 8 millones, sobreviven en condiciones infrahumanas y precisan de asistencia humanitaria. 200.000 libios viven además desplazados de forma interna debido a los bombardeos constantes y a los combates entre las diversas milicias. Nada de esto sale ni en Antena 3, ni en Telecinco, ni en La Sexta, ni en 4. No te lo va a contar la SER, ni la COPE, ni en Onda Cero. No lo van a recordar ni en El País, ni en El Mundo, ni en el ABC. Murieron miles de niños. Pero ¿sabéis cuál es el problema? Que no tienen nombres españoles y no pueden hacer un espectáculo con su muerte, como hacen en otras ocasiones. Hay gente perversa, que no respeta los derechos humanos, que están en política para ganar dinero, que pactan con dictadores como los saudíes, que autorizan asesinatos como los de Yemen, Sáhara, Afganistán, Irak, Colombia, Brasil. Estos periodistas se han olvidado de Khashoggi, igual que el PP, igual que el PSOE, igual que Ciudadanos. Ya Khashoggi no es un periodista asesinado, porque a Arabia Saudí les interesa más. Son gente sin escrúpulos, que ha puesto la mirilla en Venezuela para lograr que América Latina no se mueva, para saquearla, para robarle sus riquezas y para convertirla, en caso de que haya resistencia, en una nueva Siria. El Papa les ha dicho que no sean cómplices de esa masacre, pero esta gente tiene un Dios de pago, que les perdona sus pecados, incluidos los de la sangre. El gobierno del PP de Murcia, heredero de la corrupción, ha hecho una colecta para tener la bandera más grande. Lo quieren tapar todo con la bandera, pero no hay tela para tapar tanta mierda, tanta sangre y tanta humanidad. Si estoy enfadado, sí, porque veo sombras de muerte en un país hermano de España. Bienvenidos a la frontera, desobedientes. La verdad es que estamos muy satisfechos, ¿no? Seguimos creciendo, cada vez más cerca del primer puesto, que está en el Partido Popular, superando ya al PSOE, efectivamente, con prácticamente 3 puntos de diferencia. El PSOE parece que se hunde en las encuestas y nosotros no paramos de crecer, así que muy contentos con esos sondeos, pero queremos más. Las encuestas son a la intención de voto de la gente lo que las fotos de Instagram, Facebook o Tinder a la realidad.
Ay, siempre escogemos algunas que no nos hacen toda la justicia que realmente merecen. Es verdad que las encuestas no quieren informar, a menudo lo que quieren es seducir. Las encuestas, esas que tanto gustan a Albert Rivera, ¿no serán ya parte de las campañas electorales? Muchos dicen que no se puede hacer caso de las encuestas porque no son fiables. Y algunos ponen ejemplos, las elecciones en Estados Unidos, en Italia, el Brexit, en Chile, en Argentina, por no hablar de las últimas elecciones generales en España del 26J. Sin embargo, y a pesar de todos los fracasos, ¿por qué se siguen utilizando? ¿Y si no coinciden las encuestas que se hacen con las que se publican? Porque saber lo que la gente piensa sigue siendo importante. No es la publicidad el motor que mueve el mundo y no necesitan las agencias de publicidad saber lo que piensa el personal. Las encuestas podrían ser un instrumento casi científico que permitiera conocer la opinión de una sociedad en un momento dado. Obviamente con sus márgenes de error. Si las elecciones presidenciales fueran hoy, Hillary Clinton se convertiría en la primera presidenta de los Estados Unidos al superar los 270 votos del colegio electoral. Estos son los necesarios para llegar a la Casa Blanca. Muy bien, según proyecciones de las últimas encuestas estatales, la exsecretaria de Estado tendría 236 votos electorales en contra de 191 de Donald Trump. En el terreno de la política, su protagonismo no ha parado de crecer desde que se utilizaron por primera vez en las elecciones americanas que enfrentaron a Roosevelt y Lyndon, ni más ni menos que en 1936. Fue el inicio de una época dorada para Gallup, pero eso es otra historia. Por desgracia, desde hace tiempo la atención mediática solo se fija en las intenciones de voto. Se trata de presentar la política, no sé, como si fuera un subproducto de la Liga de Fútbol, planteando, bueno, pues una suerte de competición donde te tienes que fijar solamente en lo que alimenta esa pelea. Así las cifras de intención de voto acaparan toda la atención y ofrecen artillería para el fuego cruzado. ¿Quién va primero? ¿Quién pierde más voto? ¿Quién lo gana? ¿Quién está en la mayor cúspide del afecto popular? ¿Llegará por fin Rivera a la Moncloa? ¿Se hundirá de una vez por todas Podemos, como ya predijeron las encuestas en 2014? Todos los que han estudiado las cifras, los sondeos, consideran que va a ser una victoria en escaños del Partido Socialista, sensiblemente con menos escaños, posiblemente que en anteriores comicios, y con el suficiente margen para formar gobierno si Adelante Andalucía le apoya, cosa que hará. El problema de esta práctica perniciosa es que las encuestas se convierten en una especie de profecía autocumplida, cuando tan solo deberán verse como una estimación, y además de un momento ya pasado. Y para rematar la faena, por el camino se desperdicia la relevancia de otros datos que pasan sin pena ni gloria y son realmente los interesantes para configurar un buen análisis. Por si esto fuera poco, hay que añadir la precariedad de las empresas que realizan estas investigaciones sociológicas. Como todo el mundo tiene que hacer encuestas, pues nada, se hacen muy baratitas, de manera que al final las muestras cada vez son menos representativas, son más pequeñas, con más margen de error y, por supuesto, sin controles de calidad. ¿Dónde están los colegios de políticas y sociología? Pues mirando para otro lado. Así que no se reducen los sesgos y la cocina, en vez de mejorar el resultado final, esa cocina que coge esos ingredientes y los mezcla al buen criterio del cocinero, acaba poniéndolo todo patas arriba con tal de no perturbar los intereses de quien te ha pagado la encuesta. Rick, ¿te suena de algo la frase "el cliente siempre tiene razón"? Sí. Es evidente que la falta de medios, este low cost de las encuestas y que el resultado se tiene que parecer a lo que desea quien paga, perjudican gravemente la salud de este tipo de predicciones. Imaginemos una encuesta pagada, no sé, por Antena 3, donde de repente sale que la mitad de Venezuela apoya a Maduro. ¡Que me devuelvan el dinero! Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Dicen las encuestadoras que si les sacas del bipartidismo, patinan. Después del 15M, ya no son lo que eran. Antes el bipartidismo acaparaba el 80% del voto y ahora está por los suelos, no llega ni al 50%. Dicho de otra forma, el panorama político parece un parte meteorológico de una ciclogénesis, no sé, que acaba de aparecer y que no estaba en el radar. Es un combinado explosivo que obliga a activar todos los planes de emergencia, sacar las máquinas quitanieve y afinar mucho más para evitar que los movimientos sociales puedan quedar sepultados debajo de ese radar estropeado.
Bueno, o avisar a un seleccionador de baloncesto exitoso que ponga orden en todas las coordenadas. Como podréis suponer, en este análisis de las encuestas obviamos las que son pura manipulación. Las encuestas son predicciones o estimaciones. Las de verdad son estimaciones, y eso no debemos olvidarlo nunca, estimaciones. Las encuestas son el particular minuto y resultado de una sociedad en un momento dado. Una encuesta no es una fotografía donde todos tenemos que ver la misma imagen, no, son más bien una radiografía, donde solo los ojos expertos son capaces de comprender lo que para el resto son solo manchas blancas inidentificables. El problema, y en eso lleva razón el director general del CIS, Tezanos, es que las encuestas se han convertido en armas arrojadizas, en combustible destinado a incendiar el debate público. Las encuestas como cócteles Molotov. Tezanos, por cierto, tiene músculo arrojadizo y sabe de lo que habla. La voracidad de los medios de comunicación por describir una competición electoral permanente, como si fuera el rescate, ¿no?, de fuerzas que están, pues eso, en el fondo de una cueva, hacen el resto del trabajo sucio. Y de paso, claro, alteran la intención de voto. Luego está, como decíamos antes, la famosa cocina. Una cocina que en vez de ajustar el producto final para que sepa a lo que realmente saben los alimentos, acaba alterando por completo el plato hasta el punto de convertirlo en comida basura. Las encuestas son, no sé, como la cocina de esas fábricas de hamburguesas americanas donde si entras, yo creo que ya no te las comes. ¡Ay, chicote! ¿Para cuándo candidato a alcalde, a presidente, a lo que sea? Que te van a buscar, vamos, como agüita de mayo. Listen, 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 listen. Fuck up, fuck up, fuck up, fuck up. Get out. Las encuestas no están para predecir el futuro. A ver si nos aclaramos. Porque Tezanos no es Rapel, ni el CIS una bola de cristal. Las bolas de cristal no existen. Las encuestas lo que hacen es ofrecer datos para que conozcamos cómo están las cosas en el pasado inmediato. Y si contamos con series históricas podemos ver cómo van evolucionando con los años. Miden tendencias y ahí las encuestas sí que son importantes, midiendo las tendencias. El problema es que la opinión de la gente cambia cada vez más y más, rápido y con más frecuencia. La volatilidad es cada vez mayor y muchas personas no tienen claro a quién van a votar hasta el último momento. En algunos casos, los indecisos han llegado hasta el 30% de los encuestados, y así ¿quién va a hacer cuentas? Las campañas, por supuesto, antes se decía que no, pero ahora son decisivas, y un porcentaje altísimo decide el voto el último día. Claro, ahí viene la estupidez española de las autoridades electorales, donde brilla con enorme resplandor su prohibición de publicarse encuestas 5 días antes de la votación. Ya me dirá alguien, ¿por qué? O que nos den una jornada de reflexión porque, claro, parecemos niños y para que no nos influyan. O sea, que nos pensemos el voto en silencio monacal el último día. Y esto en la era de las redes sociales. Si es que son unos linces. Cuando te rompes un brazo, ¿a quién recurres? ¿A un curandero o a un médico para que te haga una radiografía? Pues con la política ocurre lo mismo. El problema es que en demasiadas ocasiones preferimos no saber lo que realmente está roto y miramos para otro lado aunque nos duela. Así después llegan las sorpresas y también los sustos. Y luego, por supuesto, no nos olvidemos, estamos en el siglo XXI. Hay gente que sabe tus miedos, tus esperanzas, tus deseos, porque se lo has contado cada vez que has navegado por la red. Y esa gente que se gasta mucho dinero, que no lo controla ningún tribunal electoral, te manda luego un mensaje solo para tus ojos. Y te están diciendo, ¡que me votes, coño! Y te sientes especial porque han pensado solo en ti. Más tarde, cuando te estén machacando porque querían solamente que les votaras, podrás decir, ¡ay, qué feliz era antes, cuando me querían y las encuestas me arropaban!
Nuestra invitada de hoy, Sofía Castañón, ha tenido un día muy ajetreado. Viene directamente del Consejo Ciudadano Estatal que Podemos ha celebrado hoy. Vamos, que igual está terminando en estos momentos. Sabe por poeta que donde crece el peligro está también la salvación, pero quizá tanta sensibilidad no sea lo mejor para la pelea política, y menos aún cuando el dolor viene de hermanos y hermanas. Quizá sea verdad con Machado lo que nos recordaba hoy un compañero, que acaso el golpe recibido nos pondrá en contacto con nuestra conciencia. Pero para tener conciencia hacen falta ideales. Por fortuna nuestra invitada, vaya si tiene ideales. Sofía, ¿cómo estás? Buenas noches. Oye, semanas convulsas, dimes y diretes, operaciones en la sombra de miembros que eran de Podemos. Pablo Iglesias ha lanzado unas palabras. Ha dicho Íñigo Errejón, no es un traidor, sino que debe ser un aliado. ¿Cómo ha recibido esta carta el Consejo Ciudadano? Creo que es una idea bastante extendida, desde luego yo la comparto, y lo que no podemos es quienes hasta hace poco eran compañeros, independientemente de las decisiones que hayan tomado, que son legítimas, nos gusten o no, que dejen de ser con quienes se pueda construir una opción que sirva de verdad para la ciudadanía y que nos permite siempre sumar y que nos permita también plantear un proyecto unitario que tiene que llevar muchos componentes para que estemos hablando de algo que se une. Se tienen que unir muchas partes y en ese sentido me parece que, bueno, que las claves que daba Pablo Iglesias hoy dentro de su permiso de paternidad, porque creo que se pueden expresar ideas dentro del permiso de paternidad y eso no es descuidar para nada el cuidado de las criaturas. En este caso, me parece que han sido bastante acertadas y creo que también había bastante consenso en que es necesario trabajar por la unidad. Creo que era unánime. Cuando estabas tú en el Consejo Ciudadano, ¿había hablado ya Irene Montero? Sí, intervino de hecho justo al inicio y nos presentó también el panorama, el paisaje político que tenemos ahora mismo y al que nos tenemos que enfrentar. Me parece que más allá de las cuestiones internas que desde luego resultan atractivas y que a veces incluso parece, porque también se pueden contar así, hasta novelescas, ojalá no seamos tan entretenidos y entretenidas como organización y sí una buena herramienta para la ciudadanía, porque en realidad esto lo contaba el compañero Alberto Rodríguez hoy y me pareció muy interesante y además mi propia experiencia también del ámbito en el que más trabajo se corresponde mucho con eso, por mucho revuelo, por mucho ruido que haya habido estas últimas semanas, por mucha sensación de desconcierto y de falta de coordinación, cuando de repente explicas lo que supone para la ciudadanía subir el SMI a 900 euros, cuando explicas para qué sirven algunas de las cuestiones que estamos sacando adelante a través del acuerdo presupuestario con el Gobierno y cuando se explica también lo que se está haciendo en muchos territorios de todo el Estado español, bueno, pues ves que eso a la gente le importa más porque eso es lo que tiene que ver con sus vidas. Y me parece que en ese sentido pues nos ponemos las pilas para lo que viene. Ha planteado una cosa, Pablo Iglesias, que me parece que es muy acertada. Ha planteado que destruir Unidos Podemos, es decir, ya los medios están diciendo, la verdad es que lo llevan diciendo desde 2014, ¿no? Pero diciendo, ya Unidos Podemos está muerto. Pero claro, plantea Iglesias que la desaparición de Unidos Podemos deja dos alternativas, o bien el modelo del tripartito de extrema derecha andaluz o un tripartito donde esté Podemos, esté en la parte más, digamos, condescendiente con lo existente, donde esté Ciudadanos y donde esté un PSOE que haya renunciado a la mayoría de la moción de censura. Bueno, es que en realidad creo que ahora mismo lo que tenemos que ofrecer precisamente es no solo que no se nos arrebate ninguno de los derechos alcanzados hasta el momento, si pensamos desde una perspectiva feminista, es decir, de lo que afecta al menos a la mitad de la población, lo vemos muy claro. Estamos en un momento en el que podemos ganar muchísimos derechos que están pendientes, tener de verdad una verdadera ciudadanía de pleno derecho, todas las personas, el conjunto de la ciudadanía, no solo quienes se colocan en ese corsé tan apretadito de hombre blanco, esto que algún youtuber dice, ¿no?, de varón blanco hetero. Bueno, pues todos los que no están dentro de ese corsé, que es muy estrechito, que cada vez es más difícil que nos nombre, tenemos la ocasión de estar ganando ciudadanía de pleno derecho, que ahora mismo no está puesta en práctica, pues porque sentimos miedo cuando volvemos solas por la noche y no por la noche a casa, cuando circulamos, cuando ocupamos el espacio público.
Y no se trata solamente de que nos quedemos como estamos, se trata de que podamos ir avanzando. Hace falta una fuerza impugnatoria para eso. Ahora entramos un poco en el ámbito del feminismo, sobre todo como el valladar, ¿no?, frente a la extrema derecha. Pero déjame preguntarte el anuncio, ¿no?, en el 5º cumpleaños de Podemos por parte de Errejón de que creaba una plataforma al margen, ¿no?, de Podemos, ha generado una conmoción, ¿no? Ha estado en shock. Podemos, la sensación que hemos tenido muchos es ¿qué le pasa? Se han quedado sin aliento. Bueno, sobre todo creo que por lo sobrevenido del momento y porque ese shock no es solamente pues, de quienes quizás estamos en ese Consejo Ciudadano Estatal y tenemos unas responsabilidades que nos hacen de hecho tomárnoslo con seriedad. Estar en ese Consejo Ciudadano es, lo decía esta tarde, una responsabilidad y un privilegio, y ambos hay que tomárselos muy en serio, y por eso cuesta hasta sonreír en las fotos cuando estamos hablando de cosas que realmente, bueno, nos tienen que fijar la ruta de cómo queremos ser útiles y ser herramienta para la ciudadanía. Y claro, pues ese shock no es solo de quienes estamos ahí, ese shock es de todas las personas que ahora mismo ven que Podemos es la herramienta para poder tener vidas, voy a citar a Irene Montero, que sean dignas de ser vividas. Claro. ¿Hay algo de autocrítica? Es decir, algo no ha funcionado en Podemos para que al final haya habido, no sé, este ruido y este como tú planteabas, momento en donde Podemos está dando una suerte de espectáculo que los medios, por supuesto, aprovechan para intentar golpear? Es que en realidad pienso que la autocrítica debería ser un mecanismo constante, que no deberíamos perder nunca, entre otras cosas porque está la máxima de que siempre sí, pero más se puede allá de hacer los mejor. elementos generales, Sofía, ¿hay alguna autocrítica real, concreta, que se sustancie? ¿Hemos cometido este error? Creo que necesitamos sentir verdadera sensación de poder hablar de política en confianza, y supongo que eso, pues cuando te enfrentas a filtraciones continuas, es algo que se quiebra, pero es algo que se puede restaurar, y creo que precisamente con honestidad y con sentido de la responsabilidad puede restaurarse eso. Y sí, es necesaria la autocrítica y es necesario aprender de todas aquellas cosas que no han salido como se esperaba o que podemos traducir en errores. Te lo planteaba porque mi sensación, yo no estoy en los órganos, pero sigo muy de cerca el desarrollo de Podemos, y tengo la sensación de que no han funcionado los órganos. Es decir, que Errejón nunca terminó de respetar, por ejemplo, al secretario general de Madrid, y que él no hablaba con Espinar, que su relación era siempre vinculada a esa amistad inicial con Iglesias, y que los órganos no desempeñaban ningún papel, y al final esa ausencia de los órganos, bueno, pues genera una situación donde era mucho más complicado controlar ese tipo de resultados. Es que en el feminismo esto lo vemos muy claro, es decir, los espacios informales siempre benefician a quienes van a tener más posibilidad de contactos y de tiempo para establecer esos contactos. Lo que tenemos muy claro que ocurre en cualquier reunión, incluso en una comunidad de vecinos, si me apuras, de dónde se deciden las cosas, si en el momento de la reunión o en las cañas de después. Los espacios informales tienen esos peligros, por eso las feministas siempre reclamamos la formalidad de los espacios. ¿Esto qué quiere decir? La organicidad de los espacios. Si hay decisiones que no se han tomado dentro de esos órganos, pues evidentemente es porque no ha estado funcionando con la organicidad que debería. Y creo que respetar eso es también un mandato precisamente de los mecanismos de participación de los que nos dotamos. Al final, lo que está diciendo cada cual en el Consejo Ciudadano Estatal no está hablando solamente de cómo ve las cosas, y ojalá podamos aportar toda la mirada que tenemos, y creo que eso nos da muchísima riqueza, sino que tienes que ser consciente de que estás hablando también en representación de muchas personas que han confiado que esa manera de ver las cosas y esa necesidad de escucha continua se van a ver reflejadas luego en los órganos de toma de decisiones. Me gusta esa mirada feminista, porque es verdad que los espacios formales están repartidos y los informales son del que... Son más garantistas, los formales sabemos lo que hay. Oye, después de este espectáculo, después de la reunión, han estado los secretarios generales, ¿no?, que estuvieron reunidos en Toledo. ¿Qué actitud han tenido? Bueno, de todas maneras, lo que ha sido la reunión del Consejo Ciudadano Estatal, hasta donde yo he estado, la definiría como un espacio de debate y como un espacio muy serio. De hecho, lo más alejado al espectáculo posible. Ha sido de una profunda seriedad. Me hacían una foto y la veían unos compañeros y me decían, jolín, qué seria estás. Y es como, claro, sí, es que es para estar serios. Esta es una responsabilidad hermosa, pero que requiere muchísima seriedad, porque además todas las personas, y no solo las que podemos sentarnos aquí en este
este sillón, qué ilusión, sino y a las que les ponen los micros delante, sino todas las que están construyendo se lo toman con mucha seriedad porque nos estamos jugando mucho. Déjame hacer dos preguntas muy concretas. ¿Podemos sale reforzado o debilitado de esta crisis? Necesita y pienso que sale reforzado, claro. ¿Por qué? Pues porque si hablamos con frontalidad y hablamos con franqueza en los órganos en los que debemos hacerlo, vamos a poder pensar juntas, vamos a dejarlo todo claro y vamos a encontrar consensos o también a pactar los disensos que sea necesario, pero a construir de una manera honesta. Y mientras no estemos construyendo de una manera honesta, pues la herramienta que debemos ser no estará funcionando como debe. Entonces, claro, pienso que el consejo de hoy tiene que ser precisamente para que Podemos salga reforzado. Y no es por quienes estamos sentadas en ese órgano, es porque ahora mismo creo que no lo iban a entender muchísimas personas que ahora mismo lo están pasando mal. No lo iban a entender las mujeres que salen a la calle porque tienen unas reivindicaciones que nosotras queremos llevar a las instituciones y que queremos llevarlas en los términos en los que se expresan, porque pensamos que son las que van a traer pues, la erradicación de la división sexual del trabajo y, por lo tanto, un camino hacia que vayamos rompiendo la situación de desigualdad que existe. No lo van a entender las personas pensionistas que salen a la calle, no lo van a entender un montón de gente que ahora mismo necesitan que esta sea una herramienta de cambio que sea útil. ¿No es curioso que esta crisis enorme de Podemos haya coincidido con el momento en donde se han logrado hacer unos presupuestos que marcan un punto de inflexión en Europa, no en España, en Europa? Creo que se dan muchísimos factores y tampoco haría demasiadas conjeturas al respecto, precisamente por ese ánimo de construcción y de refuerzo con el que ahora mismo salimos. Sofía, son muy largas, y tienen y es evidente los tentáculos que son muy largos y justamente ahora en donde, política por ejemplo, no hay nada inocente, claro, y justo donde ahora por vez primera se hace una fiscalidad que hace que los ricos paguen un poquito más, qué curioso que estalla la crisis dentro de Podemos. A mí no me parece ilegítimo sospechar que pueda haber una mano oscura detrás del momento concreto en donde esto está pasando. Creo que esta frase cervantina de ladran, luego cabalgamos, la estamos viendo en muchos aspectos distintos durante estas últimas semanas y meses, precisamente porque se están disputando cuestiones y porque se pueden estar modificando las cosas y además se está demostrando, es por lo que la amenaza y las ganas de evitar que eso sea posible son mucho mayores. Y ya digo que no creo que nada sea inocente. La pregunta que hacen estos periodistas, ¿no?, que están buscando de alguna manera un espectáculo sanguinolento, preguntan, ¿está muerto Podemos? Pero esto lo decías al principio, que se iba diciendo desde el año 2014, ¿cuántos años son? Cuando yo todavía estaba en sesión con mi hijo en cuello, que es como decimos en Asturias, tener a los niños en el regazo, iba viendo lo que ocurría en el Teatro del Barrio y cómo se llegaban las europeas y se sacaban 5 y todo el tiempo iban diciendo que se estaba muerto y la remontada, es decir, quizás esa retórica la tienen que limar un poco porque me parece que ese síndrome de Cassandra les está fallando bastante, están tardando en tener razón, o sea que no creo que la vayan a tener ahora. Una última pregunta porque quiero preguntarte algo de lo que sé que supone la fuerza que te mueve, que no es solamente transformar el mundo, sino también interpretarlo desde presupuestos de belleza. Déjame preguntarte en la poesía. Una última pregunta. Después de esta consternación, ¿cuál es la solución que sale de este Consejo Ciudadano para la crisis que se ha vivido en Madrid? Creo que precisamente es la de cumplir el mandato de la unidad, pero eso se tiene que hacer con confianza, se tiene que hacer con respeto y se tiene que hacer con un alto sentido de la responsabilidad. ¿Y eso en qué se traduce en términos más o menos concretos? Pues en que tenemos una herramienta que se llama Podemos y en que vamos a ir a por todas en los comicios municipales, en las elecciones autonómicas y en las europeas, y cuando vengan las estatales, pues en las estatales, y que eso se tiene que hacer con la mayor responsabilidad, con la mayor coordinación y también con la mayor estrategia para poder ganar. Y ahí lo que necesitamos es tener unidad, sumar y saber cuál es la herramienta de cambio. Ha planteado, perdona que no era la última, era la penúltima, ha planteado Pablo Iglesias de alguna manera recuperar lo que fue ese momento inicial, por ejemplo, hace 4 años, que llevó a Manuela Carmena a ser la alcaldesa, es decir, un movimiento muy amplio donde no solamente está Podemos, está Izquierda Unida, está ECO, puede estar también el partido que están montando o la plataforma que están montando, no sabemos porque tenemos muy poquita información al respecto. Un proyecto en el que quepan todas, ¿no? En el que quepan todas las que quieren construir desde abajo. Y de Carmena, sino esa idea de volver a construir desde abajo y que no haya tanto eso, tú vas a ser el líder, que no sea tanto una
un mandato de los partidos, sino que recuperar de alguna manera esa base. ¿Eso se ha discutido en el Consejo Ciudadano? ¿Forma parte de este proceso de solución de la crisis de Podemos? Creo que en tanto que hemos aludido muchas veces al mandato de quienes componen Podemos, que están en los círculos, que están en los barrios, que están en los movimientos sociales, que a veces no están tan en Podemos, pero que ven en Podemos una herramienta de cambio también. En tanto que se ha hablado de eso, tenemos muy clara, y pienso que eso es unánime, que la construcción solo puede ser desde abajo, solo puede ser desde las bases. En el feminismo lo tenemos esto clarísimo, y la verdad es que, bueno, viendo que también el feminismo va suponiendo una brújula una brújula democrática para lo que tenemos que plantear, me parece que también puede ser una brújula a nivel organizativo que nos puede recordar que solamente podemos mantener los discursos que mantenemos si tenemos unas bases que están diciendo precisamente eso, y se trata de escucharlas, no de decirles lo que tienen que hacer o lo que tienen que pensar. ¿Es el feminismo la principal muralla frente al avance de la extrema derecha? El feminismo es el pensamiento fundamentalmente impugnatorio frente al pensamiento de la derecha, pero tengamos cuidado también porque no podemos de repente coger al movimiento feminista y decirle te vas a batir contra la ultraderecha, sobre todo porque si el movimiento feminista pudiéramos hacer eso, no necesitábamos nada más y no estaríamos también en las reivindicaciones, en las luchas que estamos. Si podemos hacer frente a la ultraderecha, pues también hacemos frente al patriarcado, y ahí andamos cada cual, de hecho, incluso mirándonoslo también internamente, que creo que es una de las claves. Como pensamiento, sin duda, para mí es la principal fuerza impugnatoria, pero necesitamos hacer algo que también dice el feminismo, que es unir fuerzas. Hoy mismo sacábamos un comunicado desde el área LGTBI de Podemos y desde la Secretaría en apoyo, en soporte al sector del taxi desde la comunidad LGTBI, de quienes conforman la comunidad LGTBI dentro de Podemos, porque nos parecía precisamente que lo que tenemos cuando hablamos de justicia social es que hermanar las luchas, y que tenemos que tener muy claro que ahí no hay ni trampa, que creo que se entiende bien a qué me refiero, ni cartón. Cuando hablamos de derechos sociales, creo que todas vamos a una, porque todas vamos a estar defendiendo los derechos de todas. Y precisamente quienes más son golpeadas, más claro lo tenemos también. Sofía, voy a invitarte muy pronto otra vez para hablar solamente de poesía, porque no lo hemos de literatura. Déjame hacerte una pregunta para marcharnos. ¿Es compatible la poesía y la política? Creo que ojalá la política esté cargada, la política que a mí me interesa está cargada de poesía, porque la poesía no tiene que ver con otra cosa que pensar en la mejor manera de comunicar aquello que es lo que realmente quieres decir. Y eso para mí es profundamente político, y ojalá la política estuviese cargada de poesía. En una respuesta un poco más prosaica y más llana, en mi caso, desde que he entrado en las instituciones, lo único que escribo son proposiciones de ley y no de ley, que sería un título bonito para un libro, pero que desde luego se aleja bastante de lo que creo que tiene que ser no solo la poesía, sino en muchos casos la política. A ver si rompemos también esas estructuras de lo institucional como algo que no acaba de hablar de verdad, y podemos realmente proponer incluso leyes que sean bonitas de leer, además de bonitas en su contenido de derechos. Sofía Castañón, secretaria de Feminismos, Igualdad, Interseccional, LGTBI, es un nombre muy largo. De Podemos, y que nos deja una promesa, y es que va a publicar un libro de poesía que se llama Proposiciones de ley y no de ley. Creo que es precioso como título, ¿no? Proposición no de ley podría ser. Proposiciones de ley y no de ley. Proposiciones de ley directamente. Bueno, vamos a ver en qué queda la proposición. Una canción hermosísima de Pablo Milanés que se llama Proposiciones. Correcto. Sofía, muchísimas gracias por estar aquí. Suerte en vuestro empeño, y ojalá realmente Podemos sea capaz de poner en marcha ese proceso desde abajo, porque creo que es lo único que puede hacer que se recupere la ilusión, porque en el fondo incluso los que plantean que no quieren partidos terminan formando partidos. Y al final ese desprecio a los partidos creo que solamente beneficia a la derecha. Seamos capaces de activarnos. Vamos por el lado soleado de la fuerza, así que Por favor, que así sea. Muchas gracias, Sofía. Y tú, Lolo, como decían los antiguos, baja la Santa María. Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
más dura será la caída. Es una película que protagonizó Humphrey Bogart allá por los años 50, en el 56 por ser más exacto. Una historia sobre corrupción que al final se queda en un simple juego de niños comparado con la operación Tándem. ¿De quién va a ser? Pues del comisario Villarejo, que cada vez enreda más su nombre con otros, que también aparecen constantemente por sitios de la política y vaya usted a saber. En fin, una causa que podría hacer saltar por los aires todas las tapas de las alcantarillas del Estado. A ver si saltan de una maldita vez. Para hablar de esta gran superproducción de gángsters y mafiosos financiada por inmobiliarios que dirigen, o no, equipos de fútbol, tenemos hoy a Patricia López. Buenas noches. ¿Por qué te ríes de lo de los equipos de fútbol? No sé, has hecho aquí un combo, pero bien, muy bien, bueno. muy bien montado. Oye, que enhorabuena por tu charla el otro día. ¿Qué charla? A los militares en el Estado Mayor. En el CSD, en el Estado Mayor de la Defensa, sí. Que como tenemos orejas por todas partes, ¿sabes? Pues había asistentes y han dicho que muy bien. Ah, mira, me han escrito muchos de ellos. Que aunque ideológicamente no son de los tuyos, pero que fue muy sensato lo que contestaste y a lo que te preguntaron y que no te dieron miedo. No, qué bueno. Igual no son tan lejos ideológicamente, porque confunden la ideología con los partidos, pero yo creo que, como estoy convencido que yo soy de los pocos patriotas que hay en este país, ¿no? No como esos que van con la bandera y no hacen nada más que robar, ¿no? O esos que ejercen como defensores de la bandera y después no quieren nada más que generar muerte por todos lados. Casado, si hay guerra en Venezuela, los 170.000 españoles que hay allí van a correr mucho peligro. Así que cuidado, porque si colaboras en esa guerra, vas a ser acreedor de ir a algún tribunal a rendir cuentas por colaborador de esas barbaries. En fin, oye, piezas separadas de la operación Tándem, cuéntame y danos un poco de luz. Hemos traído para que nos dé un poco de luz a la bruja Avería. A Lola, sí, no me extraña. Que, bueno, pues queremos dar un poco hoy la trascendencia, la dimensión de lo que realmente es la operación Tándem, ¿no? Que van ya por 9 piezas que conozcamos separadas. 9. 9 piezas. Y que cogen delitos realmente graves, porque una de ellas es la operación Kitchen, es decir, que a las órdenes del Partido Popular, por orden del Partido Popular, se robaron y destruyeron pruebas de su extesorero para que los juzgados, los policías que trabajan bien y los fiscales que trabajan bien no se pudieran hacer con ellas. Eso es todo aquello, ¿no?, del chofer de Bárcenas, que ya está imputada media policía, media cúpula policial, esa cúpula policial que hizo los informes falsos contra Podemos, que nosotros sospechamos que también se está investigando esto de los informes falsos contra Podemos en una de las piezas que todavía están secretas, sospechamos que sí. Esto de la Operación Cataluña, sospechamos que también se está investigando en otra pieza secreta, pero esas son las no conocidas, esas son las que nosotros sospechamos que existen. Pero Kitchen sí se conoce y entonces se va a demostrar, yo creo que con esa pieza y con otras que sospechamos que existen, que es verdad lo que hemos denunciado y se ha sufrido por mucha gente y por partidos políticos, y es una brigada política a las órdenes del Partido Popular, que como ya lo dijo Fernández Díaz a Daniel de Alfonso en los audios que sacó público, el presidente lo sabe, ¿no?, que estaba encabezada por Mariano Rajoy y que todo después viene en escala. ¿Cuántos comisarios están imputados? Pues por ahora tenemos a 5 comisarios principales. 5 comisarios que eran los que había colocado el PP como máximos responsables. Sí. Bueno, el número 2 de la policía, Eugenio Pino, el comisario Enrique García Castaño, el comisario José Manuel Villarejo, el comisario Carlos Salamanca y el comisario Andrés Gómez Gordo, que había sido el director de seguridad de María Dolores de Cospedal cuando era presidenta de Castilla-La Mancha. O sea, se salió de la policía para hacerle las tareas a Cospedal. Lo mejor de cada casa. Y luego nos extrañamos... Y luego nos extrañamos... Y de Granados. Había estado también con Granados, fíjate. Nos extrañamos, por ejemplo, de todo el caso del espionaje del BBVA, ¿no? Porque todo esto, claro, como es que veíamos... el BBVA es otra pieza. O sea, el problema de esto es que algo como Bárcenas, que es Operación Gürtel, ¿no?, y los papeles, que ya por sí mismo es un sumario inmenso, en Tándem es solamente una piececita. Oye, ¿nos esperan sorpresas? Nos esperan grandes y desilusionantes. ¿Por dónde crees que van a ir? Sorpresas. Pues yo creo que hay algunos prohombres de la izquierda que van a salir mal parados en la operación Gürtel, abogados que están ahora mismo en pie de fila. ¿Abogados que han sido jueces, por ejemplo? Abogados que han sido jueces, y en este caso serían 2. Por un lado, Baltasar Garzón, del que ya hemos hablado en alguna ocasión. Baltasar Garzón puede salir en alguna de estas piezas. En alguna de esas piezas, puesto que él llevó a algunos venezolanos que blanqueaban dinero en la banca privada de Andorra y que después la policía lo utilizó para hacer determinados informes falsos.
Y por otro lado... Pero el que sea abogado, a él, ¿por qué le tiene que afectar? Bueno, veremos cómo se mueve el dinero, veremos qué pasa, veremos qué ha pasado ahí después, está secreto todo. Y luego también hay otro juez, que ahora es abogado, que con las amenazas que está viendo por parte de Villarejo de que va a contar cosas sobre el 11M, bueno, pues el juez que sentenció el 11M, Gómez Bermúdez, es el abogado del testaferro de Villarejo en Estepona. Queda feo, ¿no? Es feo eso. A mí me lo parece, por lo menos, ¿eh? Pero esto no tiene por qué afectar al 11M. Bueno, según Villarejo sí. Según Villarejo lo que ese juez juzgó es un tongo. Y él oculta las pruebas del verdadero 11M. Pues yo soy juez y salgo corriendo. Eso es lo que mantuvo, ¿no? El diario El Mundo, que causó tanto dolor a las víctimas. Bueno, están preparando algo para el aniversario del 11M. Bueno, pues siempre algo desagradable. Eso es, Pedro J. Ramírez y El Mundo, que mantuvo siempre esa sospecha que le impidió a las víctimas tener un luto decente, ¿no? Yo creo que aquello me pareció muy inmundo. Vuelven. Me pareció de lo peor del periodismo de este país, protagonizado por Pedro J. Ramírez y el diario El Mundo. Una cosa absolutamente deleznable y vomitiva que generó tanto dolor en las víctimas. Luego se les llena la boca a las víctimas del terrorismo. Ellas fueron víctimas del terrorismo y nunca las respetaron. Sí, pues vuelven. Pedro J. Ramírez tenía unas fuentes policiales. Pues parece que esas fuentes policiales van a sacar una serie de audios y de cosas, todo muy deleznable. Bueno, pues sí que estamos buenos. Estamos apañados. Oye, ¿qué más tengo yo por aquí? ¿Y la Gürtel y la Púnica te aparecen también en todo esto? Claro, Gürtel y Púnica aparecen en esto, puesto que, de primero porque Granados, ya te he dicho, Francisco Granados, la Púnica no se investiga en Gürtel porque estos comisarios lo escamotean y no transcriben las denuncias, o sea, la parte que José Luis Peña se entrega a la policía. Hay una serie de grabaciones que hablan de empresas de Gürtel y que hablan de Púnica y de Granados y demás, que los policías lo escamotean de la investigación, no se transcriben esas grabaciones y solo se investiga la parte de Correa. Eso es que está acreditado ya en la causa de Tándem y en la causa Púnica incluso. Y además está el famoso ático de Ignacio González, ese audio que Villarejo nos dejó oír a través de sus periodistas del Mundo, de Inda y de Urriztieta, solo a trocitos, que es lo que hace siempre, y ahora pues seguramente siga saliendo así, siga fluyendo esa alcantarilla, ¿sabes? ¿Pero eso está en el sumario entero o él sigue filtrando lo que le interesa? Eso está en lo encriptado. ¿Que no se puede desencriptar? Que no, que lo desencripta él cuando le da la gana a él. Ah, bueno, lo encriptado por él. Es lo que le encripta a él. Oye, el Bigotes ha señalado a González Pons también como que era uno de los responsables de la trama de la corrupción en Valencia. Bueno, es que siempre se ha dicho que González Pons es otro de los que hacía uso de esta red. O sea, por eso que nos gustaba hoy dar la imagen de la trascendencia de la operación Tándem, más que nada porque es que va a empezar a dinamitar operación tras operación y causas de corrupción tras causa de corrupción. Y esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque en realidad el negocio de estos comisarios es que los procedimientos judiciales no salgan adelante. Tú imagínate que los Correa y toda esta gente consiguen, por toda esta basura de Villarejo, de robar pruebas y del resto de comisarios y demás, que el resto de piezas de Gürtel que se van a juzgar, pues ya estén contaminadas y ya todo salga mal. Claro, pues fue él por lo que se planteó con el pequeño Nicolás, ¿no? Intentar filtrar información para invalidar. Claro. Por ejemplo, la causa del BBVA, todo esto que están soltando del espionaje, de SACIR, de no sé qué y tal, eso es relleno. Ahí lo único que interesaba es que Francisco González tenía una causa abierta a la Audiencia Nacional porque tenía miles de millones fuera de España y consiguió que se la cerraran y le pagan por eso los jueces de la Audiencia Nacional son tan importantes. En fin, Patricia López, siempre nos dejas con... Agrio. No, con la certeza de que los guionistas de películas de gángsters nunca están a la altura de la realidad de nuestro país. Bueno, no os has contado ningún spoiler de lo que viene, casi mejor. Casi mejor. Salimos siempre más debilitados como ciudadanos de un país democrático después de escuchar a Patricia y a sus cloacas. Desobedientes, nos vemos mañana y ojalá que los que quieren evitar que desde este programa, desde el Parlamento, desde los sindicatos, desde las huelgas, desde las manifestaciones, se hagan con este país los sinvergüenzas de siempre, no se salgan con la suya. Por lo menos nosotros seguimos aquí en la frontera, sin miedo y con memoria. Hasta mañana, desobedientes.